Gracias amigos de Canal por seguir en sintonía, 22 de junio del año 2015. Gracias licenciado Molina Mencos por estar aquí, un verdadero gusto. Gracias por aceptar la invitación y le ruego mis disculpas por iniciar tarde. No, Tranquila yo. Muy bien, licenciado, vamos a hablar su punto de vista del antejuicio que se le planteó al general Otto Pérez Molina. Ya tuvimos aquí a bien el día viernes tener a la licenciada Karen Fischer, quien planteó una acción legal para votar ese antejuicio. Desde el punto de vista de ella había un montón de incongruencias. Ya escuchamos las declaraciones del licenciado Molina Barreto en la CC, tal vez un poco justificando para que nosotros los medios de comunicación no tergiversásemos el por qué se dio este amparo provisional. Sabemos a todas luces, como ya lo habíamos manifestado, que este famoso antejuicio se había planteado con recortes de prensa. Si hacemos una toma entera, por favor. Recortes de prensa del periódico, El Periódico y de Prensa Libre. Y entonces, pues de una manera muy atinada, 3-2 fue la votación en la Corte de Constitucionalidad por los magistrados. Sabemos que el magistrado Chacón y el magistrado Trujillo Aldana, creo que es el apellido, pues votaron en contra, pero tuvimos la suerte de tener 3 votos a favor. Este aún es un amparo provisional. ¿Qué piensa un abogado y notario que es constituyente, constitucionalista, un buen abogado? ¿Qué piensa? no conozco muchas intimidades del proceso, pero sí creo que nunca la Corte Suprema de Justicia debió de haber autorizado el paso al Congreso. A mi juicio, la solicitud de antejuicio no estaba sustentada, y olviden lo de los periódicos, que eso es el colmo. Estaba basándose en hechos en los cuales acusaba al presidente del organismo ejecutivo por actos cometidos por una empresa o por una entidad autónoma como es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Yo considero que el presidente de la República no tenía ninguna responsabilidad sobre esos hechos, salvo al haber nombrado al presidente del ICS, que no es un delito. Y que corrupción ha existido en todos los gobiernos en el ICS, no es que estemos descubriendo Sí, el pero agua eso no azucarada. justifica nada. No justifica el hueveo. No estoy de acuerdo. Pero ¿por qué justo en estos momentos y por qué ahora? Porque estamos a Más 3 o 4 corrupto, meses de más las... corrupto que la administración de la UNE en el ICS, en donde J. y Cohen altamente favorecidos y Gustavo Alejo se vuelve millonario de la noche a la mañana, según lo que se maneja en corredores. Si me estoy equivocando, tienen derecho de respuesta, pero corrupción en el ICS No, ha habido de toda la vida. antaño. Está aquí 280 millones, no me acuerdo El cuánto, gobierno del FRG del metido en FRG, que escándalos. se evaporaron totalmente. No, mire, el ICSIS ha sido una fuente de abuso, eso es indiscutible, pero no De exceso de podemos, abusos. de excesos de abusos. Eso no justifica nada, ni justifica que se continúe en ello, mucho menos eso. No, nada que ver. Pero no podemos responsabilizar a los presidentes de la República por eso. Si ellos estuvieron metidos en ese problema, pésimo, pero no tienen una responsabilidad directa, a menos que se les lograra probar que ellos fueron parte del desfalco. Pero Amílcar Pop lo estaba aprobando con recortes de prensa. Sí. No, y ahí O no había sea, nada, ahí realmente no había nada. eso es, insulta a las mentes humanas. Es aprovecharse del dolor y del descontento de la población ante tanta corrupción. Por un lado o Es por el querer ser otro, chantajista o o por el otro buscar un poquito de publicidad, o robarse titulares de prensa. se los dieron. ¿No cree usted que esta acción legal que plantea el diputado, que planteó el diputado Amílcar Pop, pudo haber estado auspiciada por algún sector del país que tenía intenciones de votar este gobierno? ¿Era como el jaque mate? Digamos que podría ser una posibilidad como muchas otras, pero ahí estamos ya lucubrando de qué fue lo que pasó. Ahora, que fue una solicitud de antejuicio totalmente fuera de derecho, eso no tengo la menor duda.
¿Con qué fines? No lo sé. Pero no puede haber ningún fin muy recto si estamos violando el derecho para lograrlo, eso es obvio. ¿No le llama suspicacia a usted que lo plantea un diputado que no cree en el proceso electoral, como consta en grabaciones? Un diputado que busca su reelección, pese a lo que profanan, busca su reelección nuevamente, listado número 1 por la coalición WINAC-URNG, un diputado que nos dijo a nosotros en vez de noticias que no quería el proceso electoral y que se debería de atrasar. Mire, Y viene con esto como para que fuese un jaque mate y votar todo el sistema. y es muy probable. Y en cuanto al proceso electoral, a mí me preocupan las elecciones, me preocupa una serie de situaciones en las que estamos en una crisis difícil de manejar. Sigo creyendo que la única forma de salir de ahí es por la aplicación correcta a la Constitución y por consiguiente las elecciones deben de llevarse a cabo el 6 de septiembre. No hay ninguna otra forma posible dentro de derecho. Eso estamos clarísimos. Me preocupan también muchas otras cosas. Por ejemplo, muchas veces hay un problema y se trata de enmendarlo por medio de leyes que atacan directamente ese problema, pero no ven la última consecuencia. Las reformas propuestas por el Tribunal Supremo Electoral, al menos lo que se ha publicado de ellas, hay dos factores que me aterran. Uno, que se le dé carácter de al voto nulo, se le dé carácter de, se me va la palabra ahora en este momento, en el cual si el voto nulo supera los votos del candidato presidencial, se anulan las elecciones. Hasta ahí va muy bonita la historia. Pero ¿qué pasa? Anula la elección del 6 de septiembre, supongamos que eso no se puede aplicar en esta elección, pero Si no se puede aplicar. si anulara la del 6 de septiembre, ¿qué pasa? Hay que convocar una nueva elección. Para convocar una nueva elección, son los mismos partidos políticos, no se puede meter otro partido político. Se va a repetir la elección con los mismos candidatos. Y es una irresponsabilidad estar llamando al voto nulo. Y 4 o 5 meses después. Lo que quiere decir que ¿quién va a ejercer la presidencia del 14 de enero al 10 de abril? De una manera inconstitucional lo haría fuerza y voluntariamente el que está gobernando. O me van a nombrar otro, o me van a poner un chumbirato, todo ello sería una locura. Inconstitucional, estúpido. Y la otra reforma que no me gusta... ¿Lo llamaría usted estúpido? Ah, sí, definitivamente. ¿Sí? Y la otra reforma que me da mucho temor, que también se oye muy bonita, es la de tener que escoger por sexo o etnia. Hay que escoger por capacidad. Imagínese, hay 50% hombres, 50% mujeres. ¿Va a desaprovechar usted a 10 mujeres capaces o a 10 hombres capaces por 10 hombres o 10 mujeres incapaces? Porque hay que mantener el balance de los sexos. Y no es género, ¿eh? Hablan de género son las cosas. Esta mesa es género femenino. La mesa. La mesa. El automóvil es género masculino. Pero el hombre y la mujer son sexo masculino o femenino. Hasta empieza a aprender a hablar. Solo vaya a la Real Academia, ahí está clarísimo eso. Pero todo el mundo ha usado ahora el género en vez de sexo, pero me estoy saliendo. Las leyes no pueden discriminar. A efecto de crear igualdad estamos discriminando. La elección de un candidato debería de ser por capacidad. Sí. Obligatoriamente. Claro. Si entre más gente capaz nos representa, mejor debería estar el gobierno. ¿Qué curso legalmente debiese llevar este amparo provisional entonces ahora? Mire, se dio un amparo provisional porque la Corte de Constitución, el amparo provisional no implica una resolución definitiva, lo que implica es que sí ven suficientes elementos para declarar que sí pueden tener razón. Yo creo que este amparo, el único camino que tiene es volverlo definitivo, legalmente hablando. ¿No hay vuelta de hoja? Para mí no hay. ¿Debiese de regresar a la Corte Suprema de Justicia o se debe de quedar en la CC? No, ahí se queda, ahí se queda. O sea que para querer votar nuevamente al señor presidente y al Ejecutivo, a otro señor en cuestión o señora en cuestión se le debe de ocurrir plantearle otro. Otro antejuicio. Y si le van a plantear un antejuicio, espero que el mismo sea fundamentado en derecho, con base en leyes, y que entonces sí pase a la Corte y lo pasen al Congreso y aún desaforen al señor presidente.
pero si se lo merece. Pero no porque a mí se me ocurre en un sueño de trasnochado que voy a sacar al presidente. O a interrumpir el proceso electoral con esto. Mire, es que a uno le puede gustar o no gustar el presidente, pero es el presidente de la República. Y la oficina también merece un respeto. La figura institucional del Ejecutivo. Claro. Fíjese que un montón de trasnochados que están, varios de diferentes universidades, tanto la pública como la privada, gente que se cree vacas sagradas y muy eruditos en todo este tema, se creen el Espíritu Santo personificado porque son inmaculados, ellos no tienen ni un solo problema con absolutamente nada y están pintados de blanco. Y muchos señores que conforman partidos políticos que por haraganes y por no trabajar van a quedar o a desaparecer en esta contienda electoral. Lo que buscaban dar era el serranazo y ellos mismos sacaron a Jorge Serrano por haber dado el serranazo y ahora estaban como diciendo que la única salida del país era dar un serranazo. Entonces, ¿en dónde estamos? Si al otro no lo dejan regresar al país, lo tienen criminalizado y ellos buscaban dar un serranazo y muchos de ellos eran los electos como las mejores propuestas para gobernar este país porque hasta habían listados de gente notable en diferentes triunviratos y juntas de poder. O sea, de verdad la gente se volvió loca. Sí. Y mire, vuelvo a lo mismo, entramos en una crisis. Pero crisis... No, la crisis es derivado de tanta corrupción que salió a luz, que todo el mundo sabía y que estaba en cualquier gobierno, pero la crisis también la generaron diferentes actores políticos, privados y medios de comunicación. La crisis empezó para mí en el 85, y ahí se empezaron a suavizar, digamos, los límites de los valores. Ahí empezó un poco la corrupción, que fue creciendo, el irrespeto a la ley, a la conveniencia personal, los privilegios, una serie de factores que son contrarios aún a una sociedad. Se fue agravando esa situación hasta que llegó el hartazgo. Por fin se dijo ya no más. Vinieron el principio de estas manifestaciones públicas que fueron excelentes, que yo sí me da miedo que sean manipuladas y sacadas de la base en la que se iniciaron, y con ello, ¿qué es lo que viene? Una necesidad de volver a valores, que eso es lo que yo estoy viendo. Guatemala está alegando, señores, salgamos de este sistema en el cual nos hundimos y vayamos a un poco al sistema del pasado. Sobre eso se va a aprovechar medio. Y lo único que está organizado son ciertos pequeños grupos, pues todos los conocemos. Entonces, en su opinión, este amparo provisional será definitivo. Debería de ser definitivo. Con la óptica estrictamente técnica. Sí. Sin meterle política y corazón. Sí, y digamos, el amparo no se está técnicamente bien metido, no, pero sí tiene razón, en el sentido de que el antejuicio estaba fuera de derecho. Y si el antejuicio estaba fuera de derecho, cualquier medida que tienda a evitar o a enmendar ese error de derecho, tiene que ser. ¿Qué cree que le pudo haber pasado a los magistrados que conforman la Corte Suprema de Justicia? No sé. Ni siquiera lo leyeron, dicen. Otros dicen que, bueno, se sabe que todos votaron por unanimidad. A un mamarracho como este. Sí, mire, eso es algo que sí no entiendo, lo sé franco. ¿Presiones? No tengo la menor idea. Y me gustaría, desgraciadamente no lo he visto, cómo se redactó la resolución de la Corte. Sí, por curiosidad, porque no veo cómo pudieron haber resuelto un antejuicio sobre una acusación de delitos cometidos por el ex y antejuiciar al presidente por algo de una entidad autónoma. Eso es lo que para mí no cuadra. Considerando, aquí está, considerando, esta es la Corte Suprema de Justicia, considerando al analizar el expediente formado con ocasión de las presentes diligencias de antejuicio, esta Corte advierte que los hechos denunciados hacen referencia a la investigación realizada por la Comisión Internacional contra la Impunidad, CICIG, en coordinación con el Ministerio Público a través
de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, FESI, en la que se hace una serie de señalamientos concretos en relación a posibles hechos de corrupción en la SAT, así como la posible participación de varios funcionarios y exfuncionarios en presuntos actos ilícitos dentro de la estructura criminal denominada La Línea. Asimismo, no sé qué quiere decir, aprehendido, ok. Han aprehendido. Aquí no está bien escrito, Sí, ¿va? sí. A miembros de la Junta Directiva de otra red de corrupción vinculada al saqueo de fondos públicos del IX. Pero viste que todo lo que han dicho, La Línea no tiene nada que ver con lo del IX. Estamos hablando de dos hechos totalmente distintos. Por lo considerado, esta Corte estima procedentes sean pesquisados por el Congreso de la República de Guatemala los hechos denunciados de acuerdo a lo regulado en el artículo 13 de la Ley de Materia de Antejuicio, la cual indica que el Congreso de la República, a quien le corresponde conocer y resolver el antejuicio promovido en contra del Presidente de la República, debiéndose realizar las pesquisas de forma objetiva, representándose las garantías constitucionales del antejuicio. ¿Gallo gallina o no sabemos qué quieren decir? Gallo gallina totalmente irrelevante, porque me están mezclando dos cosas, me están hablando del IX, no me dice el hecho concreto cuál es también, porque si yo digo hecho concreto, aquí está esta mesa con una taza, eso es un hecho concreto. Dentro del anterior contexto de esta Corte advierte que los hechos denunciados no son espurios, políticos ni ilegítimos. En este sentido, la Corte de Constitucionalidad ha sostenido en sentencia de fecha 1 de mayo del 2007 dentro del expediente número 2110-2006 que en materia de antejuicio es función de la Corte Suprema de Justicia que al conocer de los antejuicios que le corresponde investigar al Congreso de la República no debe ser la de un ente de gestión que agota su intervención procedimental con una simple remisión de actuaciones a aquel órgano, sino más bien ostenta por la propia potestad de administrar justicia, la facultad de calificar como un tribunal de derecho si las diligencias que contienen el antejuicio que se han sometido a su conocimiento se han promovido por razones espurias, políticas e ilegítimas. Las consideraciones precedentes permite a esta Corte arribar a la conclusión de que el presente caso, la pesquisa es viable siendo que la denuncia cumple con los requisitos de admisibilidad y que el órgano competente para conocer y resolver el antejuicio planteado es el Congreso de la República, le pasó la brasa al Congreso, procede a resolver como en derecho corresponde. Por tanto, con base en lo considerado y las leyes citadas, resuelve remitir al Congreso de la República de Guatemala para lo que tenga a bien resolver. Tenía que ser algo así. Se lavaron las manos. No se dieron cuenta que no estaba fundamentado. Y resolvieron gallo gallina. Ni siquiera gallo gallina. No llega apoyo. ¿No llega apoyo? No llega apoyo. No, mire, eso sí es... Triste. Para mí sí. Muy bien, muy bien. Gracias, licenciado. Bueno. Es un placer, es un placer. Bendiciones, amigos televidentes, sigan en sintonía. Regreso con otra invitada más, Laurita Reyes. Le pido por favor que no se vaya.